Marcos Vizcarra, muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Ernesto? Qué gusto poder escucharte, verte. Ciertamente tenemos ya tiempo que no nos veíamos, así que qué gustazo poder verte, estar aquí en Rompeviento TV. Gracias, gracias, Marcos. Marcos, pues ayer te leíamos en redes sociales, veíamos las notas periodísticas que ha estado publicando la revista Espejo sobre la agudización de la violencia en Sinaloa Ujú. y cómo también llamaba la atención, pues el silencio del gobernador, ¿no? Pareciera un gobernador pues, autista o que quién sabe dónde está, pero ¿qué es? ¿Cuáles son los niveles de violencia que se escalaron estos días en Sinaloa, Marcos? Fíjate que yo no lo llamaría autista por respeto a las personas autistas, ¿no? Que Ujú. tienen algún nivel de autismo, sino que lo llamaría irresponsable. Pero ahorita, antes de entrar con ello, justo me gustaría contarles, ¿no? Toda la situación de violencia que hemos vivido ayer y hoy. De hecho, incluso podemos decir que de semanas atrás. Y esto comienza justo el 9 de septiembre del año pasado, como ya hemos platicado aquí en varias ocasiones, con la confrontación que hay entre los grupos criminales. El gobierno federal nos ha dicho que son los hijos del Chapo contra los hijos del Mayo, que buscan y que se discuten el tema del territorio, ¿no? Durante el fin de semana se registraron varios eventos, pero ayer fue una cosa que nos dejó ver que la violencia ya no se concentra solo en Culiacán y los municipios de Elota, El Dorado, Navolato, Cozalá, San Ignacio, Concordia y Mazatlán, sino que esto se ha extendido ya prácticamente a todo el estado. Justo ayer, aproximadamente como a las 7 de la mañana, hora de Sinaloa, hablamos 8 de la mañana, hora justo de Ciudad de México, se reportaba, por ejemplo, un hombre que fue colgado en un puente, en una de las vialidades más importantes y más transitadas de la ciudad, sobre todo a esa hora. Es un puente que conecta la Colonia de las Quintas con la ciudad universitaria. El hombre, aparentemente o inicialmente se pensaba que él se habría colgado solo. Posteriormente, las autoridades dan a conocer que efectivamente no se trató de una persona que se colgó, para no decir aquella palabra para que no nos censuren las redes, sino que este hombre tenía también una cartulina con un mensaje de grupos criminales. Eso fue algo muy impactante porque, insisto, eso sucedió a plena luz del día. Con una gran cantidad de vehículos pasando, o sea, una gran cantidad de personas, incluyendo niñas y niños, viendo este paisaje de terror, ¿no? Eso ocurrió, eso fue lo primero, y después de eso, a las horas, se registra un bloqueo muy importante en la ciudad de Guamuchil, en el municipio de Salvador Alvarado, y también bloqueos en el municipio de Mocorito. Son dos municipios que están muy cercanos. Fueron bloqueos, agresiones a viviendas, asesinatos de personas que se encontraban, que estaban ahí. Incluso de ellos, una de esas personas, por ejemplo, fue abandonado en un vehículo, asesinado. Fue una situación muy compleja, muy difícil para la gente. Por ejemplo, pobladores del municipio de Mocorito nos pudieron dar a conocer, decirnos a Revista Espejo, justo como eh, eh, había personas que fueron encerradas y tenían muchísimo miedo por todo lo que estaba pasando, que incluso los metieron a fuerzas a distintos negocios y lugares. Nuestra compañera Vanessa Beltrán tuvo a bien a reportear este testimonio, esos testimonios, también junto con Daniel Villamán, que también él daba cuenta sobre el transporte público que se había detenido o que se detuvo en la ciudad de Guamuchil y Mocorito todavía hasta hoy, en este martes 6 de mayo. Esta situación de violencia se extendió todavía al municipio de Badiraguato, en un pueblo que se llama La Lápara. Eh, Llegó esta violencia allá, hubo bloqueos, hubo enfrentamientos y posteriormente, o paralelamente, mejor dicho, se registró un bloqueo en la colonia del Barrio, aquí en Culiacán. Una zona donde está la carretera que conecta a la ciudad de Culiacán con el municipio de Tamazula, Durango, y hubo un bloqueo importante, se puso ahí un camión, un tractocamión, se dejó ahí para hacer estos bloqueos. No se registró personas heridas ni más, pero lo que sí tuvimos es que al mismo tiempo ocurría también el asesinato o el ataque, mejor dicho, a una marisquería donde dos personas resultaron heridas y posteriormente se declara su muerte ya llegando al hospital. Eso fue en la colonia 10 de Mayo, perdón, eso fue perdón, en la colonia Miguel Hidalgo, y luego también un ataque en la colonia 10 de Mayo en una jugada que son estas áreas donde hay eh,
máquinas tragamonedas tipo casino, esos lugares clandestinos. Fue un ataque a ese espacio en la colonia 10 de Mayo. Y para las 6 de la tarde, 7 de la tarde, ya estábamos haciendo un resumen de todo lo que estaba pasando, ¿no? Ya estábamos planteándonos qué es lo que había pasado y cómo había sucedido. Cuando a los minutos empieza ya a circular información sobre cómo en el municipio de Nabolato, en el poblado de Villa Juárez, que es el poblado incluso más poblado todavía que la cabecera municipal, gracias a las personas migrantes que viven y que se han instalado ahí por temas agrícolas, y también se registraba en el municipio de Escuinapa una confrontación y bloqueos, ¿no? Primero en Villa Juárez, luego Escuinapa y también posteriormente en el municipio de Angostura. Ya hablábamos pues de una situación que se estaba saliendo demasiado de control. Insisto, bloqueos, por lo menos tenemos registrados 6 bloqueos en 7 municipios distintos. Y durante el día fuimos incluso registrando la cantidad de personas asesinadas. Nosotros decíamos que podían ser 5, 6, 8, hasta 8 personas, ¿no? Porque no teníamos los datos exactos o los datos precisos. Todavía hoy, durante la noche, fue una noche muy tensa para todo el estado. Hubo personas que se desvelaron. Hubo el anuncio por parte de la Universidad Autónoma de Occidente en el campus Culiacán de suspender, por ejemplo, las actividades escolares hoy de manera presencial, todos se fueron a virtual. En municipios como Salvador Alvarado y Mocorito decidieron suspender clases algunas escuelas. En el municipio de Escuinapa igual, también se suspendieron clases. Y hoy en la mañana, bueno, en la madrugada, a muy temprana hora, se da a conocer un megabloqueo que ocurrió en la carretera Mazatlán-Culiacán, a la altura del poblado Mármol, que corresponde a Mazatlán, donde se encuentra incluso la caseta de cobro. En esta maxipista, ahí mismo ocurrió un bloqueo que duró varias horas, todavía apenas hace unos minutos, hace una hora, de hecho aproximadamente una hora, fue liberado ya para la circulación, pero estamos hablando de que hubo varados cientos de vehículos, incluyendo camiones, tráileres y más, ¿no? Con personas que intentaban moverse o trasladarse y también, y decirlo, con el miedo de que fuera a ocurrir una situación todavía mucho más grave. Hay fotografías, por ejemplo, podemos ver videos incluso en el diario Noroeste, por ejemplo, donde en su cuenta de X, donde es una fila enorme de vehículos, de tráileres y más. En el medio de los noticieristas, por ejemplo, también podemos ver que se reporta por lo menos una persona asesinada. Esta jornada, Ernesto, no, de acuerdo con la fiscalía, nos dejó por lo menos a 6 personas asesinadas durante el 5 de mayo, durante todos esos eventos, por lo menos, insisto, solamente por lo menos hablamos de eso, pero esta situación de violencia sucede después de también un fin de semana muy tenso, muy denso, donde hubo ataques, por ejemplo, en el municipio de Lota, en el poblado llamado Tanques, que es un sitio desde que comenzó esta violencia, incluso después de que fue detenido Ismael Zambada García el mayo, se ha tenido un comportamiento muy violento. Hubo bloqueos, hubo quema de vehículos, hubo personas asesinadas en este lugar, en esos lugares, en el Lota. De acuerdo con datos de paramédicos y personal de la Secretaría de Salud, llegaron al menos una veintena de personas heridas a ser atendidas justo por heridas de bala. Eh, Además de Lota, también el municipio de Sinaloa, que es una región con una gran cantidad de área montañosa, se registró el ataque a marinos. 2 de ellos resultaron heridos, perdón, bueno, atacados y posteriormente fallecieron. También se registró, por ejemplo, otros bloqueos en poblados de la zona rural de Mazatlán, que duraron varias horas en la zona rural que incluso que conecta con la carretera libre Mazatlán-Culiacán, ¿no? Fue un fin de semana muy, muy violento. Incluso hoy es 6 de mayo y ya podemos decir hoy por hoy que por lo menos, y de acuerdo con datos oficiales de la Fiscalía General del Estado, hay 27 personas asesinadas en estos municipios que he contado, o sea, prácticamente ya todo el estado. Y habría que recordar que una semana anterior, un fin de semana anterior, teníamos también ataques en los municipios de Choix y El Fuerte, donde si lo ponemos y lo vemos en perspectiva, hoy por hoy hablamos de que todo el estado ya tiene una cantidad de violencia importantísima, ¿no? Eso es lo que ha estado pasando en las últimas horas, en los últimos días, Ernesto. Lo bien lo mencionaste, ha habido un silencio por parte del gobierno del estado. Hay quien se pregunta, bueno, ¿qué pasaría si el gobernador sale a pronunciarse o no? De entrada, habrá que reconocer que ayer el municipio de Mocorito y el municipio de Escuinapa
los ayuntamientos pidieron a la población resguardarse, mantenerse en calma y estar atentos. Y también, y junto con esto, pues era también hacer este llamado y reconocimiento, no hecho violento. Ayer el gobierno de Culiacán, el ayuntamiento de Culiacán no lo hizo, no lo hizo tampoco el ayuntamiento de Arabolato, no lo hicieron el resto de los municipios donde ha ocurrido toda esta violencia y tampoco ocurrió por parte del gobernador. Todavía incluso hoy a las 10 de la mañana se tenía programado un evento público en el patio del ayuntamiento de Culiacán donde asistiría el alcalde y también el gobernador del estado. Hace unos minutos, hace aproximadamente una media hora, fue dado a conocer que por temas de agenda, así se mencionó por parte del gobierno del estado, por temas de agenda, no se haría, o por lo menos no habría, o no se tendría la asistencia del gobernador, ¿no? Insisto, han ocurrido ya varias horas, podemos decir que ya transcurrieron 24 horas desde esta jornada enorme y violenta con esta persona, insisto, que dejaron colgada en un puente de Culiacán, hasta estos bloqueos que han sucedido en las últimas horas en la carretera Mazatlán-Culiacán, Ernesto. Ya, gracias, gracias, Marcos Vizcarra. Marcos, esta parte que señalas de este silencio del gobernador, pues la otra gran pregunta es, se anunciaron N cantidad de visitas del secretario de Seguridad Nacional, Omar García Harfuch. Eh, ¿Con qué frecuencia se siguen haciendo también la visita de secretarios de la Defensa, el secretario de la Defensa Nacional, que también ha estado por allá? Y se hablaba luego de que, bueno, pues eso nunca antes lo veíamos en otros sexenios, que un secretario de la Defensa o de Marina o el secretario de Seguridad estuviera directamente en el lugar donde estaban habiendo enfrentamientos o problemas de esta naturaleza a estos niveles. Finalmente, estamos ya pues en el 6 estamos a 6 de mayo del año 2025. ¿Qué ha cambiado, Marcos Vizcarra? Entonces, con la llegada, pues, de más elementos de Fuerzas Armadas, y no solamente me refiero a unidades regulares de combate, sino también a fuerzas especiales, que ahora hay un número importante también operando ahí, además de la Guardia Nacional. ¿Qué cambió entonces? Mm, puedo decir, bueno, hay muchos cambios realmente, ¿no? Hace unos días vinieron unos compañeros de un medio de comunicación, Inside Crime, y platicábamos, ¿no? Ellos habían venido meses atrás, antes de que comenzara toda esta situación de violencia. Y les advertía, ¿no? Culiacán no es el mismo que dejaron hace unos meses. Entonces, estaba con ellos en el aeropuerto, nos trasladábamos a su hotel y platicábamos. Y ellos me decían, ¿pero qué cambió? ¿No? Y bueno, cambiaron varias cosas. La primera, y creo que lo más importante, es que en el paisaje, mejor dicho, se puede ver varios lugares en cualquier parte de la ciudad que fueron incendiados y que todavía permanecen ahí, incluyendo, por ejemplo, aquel casino, ¿no? Del que hablamos también hace unos meses. Mm, Eh, Cambió, por ejemplo, además del paisaje con esas áreas que fueron incendiadas o estas casas y negocios que fueron incendiados también, una gran cantidad de negocios. O sea, de verdad, son decenas de negocios que que cerraron, que ya no existen, que están ahí, que tienen las cortinas abajo, algunos con mensajes llamando a reportarse cuando la situación mejore en Culiacán. Hay incluso franquicias, ¿no? Alguna vez recuerdo que platicábamos sobre eso, de que hay franquicias que cerraron aquí en Culiacán como de cadenas de alimentos, que ya no están, que ya no existen, donde incluso iban niñas y niños, ¿no? Para celebrarse, con juegos y más, con pizzas, hamburguesas y más. Hay también, y eso solamente es un reflejo de que también Culiacán, particularmente hablo de Culiacán porque además es donde habito, pero podemos hablar de cualquier municipio. Sinaloa es un estado muy caluroso, entonces intentamos pasar las tardes cuando va cayendo el sol de hacer la vida social principalmente. Y, y eso se puede ver, por ejemplo, en Culiacán o en Mazatlán, ¿no? So, durante el día estamos trabajando, estamos haciendo nuestras actividades con el aire acondicionado prendido, y después y los niños van a la escuela y salen los niños de la escuela a comer y luego empezamos a hacer actividades, ¿no? Deportivas, vamos al parque, vamos a la plaza comercial, es toda esa actividad social. Esa actividad social se mermó, ¿no? Hablamos de que
podíamos estar fácilmente todavía a las 10 de la noche, por ejemplo, en Culiacán, en las calles, en los parques y más. Esa actividad ya cambió, Ernesto. Hace 8 meses incluso se decretó esa suspensión de clases por parte de padres, ¿no? Como si fuera esta pandemia de COVID-19, pero esta vez era para evitar morir por una bala, ya no por un virus, sino por una bala. Y de ahí para acá habrá que decir que ha sido una situación muy compleja, muy difícil, porque durante todo este tiempo han sido asesinados y desaparecidos una gran cantidad de niñas, niños y adolescentes. Solamente por desapariciones hablamos de un poco más de 120 niñas, niñas y adolescentes que han sido desaparecidos durante todo este problema, este periodo de ya casi 8 meses que cumplimos en 3 días más, en 2 días más, perdón. Entonces todo esto de no salir por las noches o evitar salir por las noches, por ejemplo, ha tenido un decremento en las ventas, un decremento también en la economía de Sinaloa. Hay cálculos, por ejemplo, que establece la Federación de Economistas, particularmente la presidenta, que es sinaloense, donde habla de miles de millones de pesos solamente durante el 2024, ¿no? De más de 5.000 millones de pesos en pérdidas económicas. Los mismos registros del IMSS con la información que tiene de empleos nos habla, por ejemplo, de que se han perdido por lo menos 12.000 empleos solamente en comparación, vaya, al 2020, del 2024, el primer cuatrimestre del 2024 con el cuatrimestre del 2025. Entonces, nos habla de una situación, pues, de mucha, de varias crisis, ¿no? Han sucedido muchas situaciones de crisis económicas, de violencia. Mucha gente vive con miedo. Hay mucha gente que se ha desplazado, que ha preferido irse de Culiacán, de Mazatlán, y de otros municipios que se encuentran y de los que casi no hablamos, Ernesto, porque también son municipios rurales y donde ocurre una gran, gran, gran cantidad de violencia, como Elota, como El Dorado, como San Ignacio, como Cozalá. Hay una gran cantidad de personas de zonas rurales que se han desplazado a centros urbanos y fuera de Sinaloa, justo por estas violencias que muchas veces no reportamos porque también se han convertido en zonas de silencio, ¿no? Y hace unos días, por ejemplo, en Concordia se reportaba cómo hay una gran cantidad de pobladores que habían sido desplazados por violencia, luego regresaron por su voluntad y otra vez fueron desplazados por la misma violencia, amenazados, ¿no? Eso dábamos cuenta en Revista Espejo por parte de nuestro compañero César Hernández. Y esta ha sido la constante, ¿no? Esto es lo que ha cambiado. Hoy por hoy podemos ver, podemos visitar, y ciertamente durante el día veremos muchos vehículos, veremos a mucha gente trabajar en sus negocios, pero escuelas, por ejemplo, en zonas rurales que están cerradas. Solamente hoy por la jornada, de lo que ha sucedido entre ayer y hoy en la madrugada, eh, hay escuelas que decidieron no abrir y hay una gran cantidad de niñas, niños y adolescentes que no fueron a sus escuelas por el temor de que pueda ocurrir una situación violenta que se salga de las manos como ha sucedido en las últimas horas. Todo esto, insisto, es lo que esto se ha vuelto el común. Tristemente, puedo decirlo ahora, esto se ha vuelto el común durante los últimos 8 meses. Una situación donde ocurre un hecho violento y todos corremos despavoridos a nuestras viviendas, a nuestras casas, ¿no? O nos metemos, si estamos lejos de nuestras casas, nos metemos al primer lugar donde podamos para poder evitar una situación de violencia. Incluso te diría, Ernesto, ¿no? Hace un par de días, y eso te lo comento, no lo había comentado como en público, pero no en un programa, pero hace unos días, un par de días, el domingo, para ser exactos, estábamos en casa de mis padres y ya nos movíamos y justo nos veníamos en caravana, porque eso también, ¿no? Los formatos de cómo nos movemos en las ciudades ha sido distinto. Si ya es de noche, hay que movernos en caravana y llegar a nuestras viviendas y acompañarnos así hasta el último. Justo ese día veníamos, eran a las 8 de la noche, un poquito más tarde, 8:30, y ya regresamos a nuestras casas. Mi cuñada vive relativamente cerca donde vivimos, donde vivo yo, mi familia, y nos topamos, ¿no? En uno de los cruceros importantes de la ciudad, frente a la Universidad Autónoma de Occidente, nos topamos con un grupo armado que estaba haciendo un bloqueo y, y estaba atacando a una persona que estaba dentro de un vehículo. El vehículo fue localizado ayer con impactos de bala, ¿no? Abandonado y solo. El chiste es que vimos eso, los hombres armados con percheras, camionetas enormes, blindadas, llenas de polarizados. Nosotros nos seguimos avanzando por un camino que no era para poder rodear, ¿no? Y a 500 metros una patrulla de la policía estatal que se quedó parada, ¿no? Ese ha sido, tristemente, Ernesto, el común.
Eso ha Ujú. sido la situación que ahora está imperando y que ahora se puede ver de una manera fácil, ¿no? Y sencilla. Y quisiera no decirte esto, quisiera decirte otra cosa. Y a lo mejor hay personas que piensan que estoy exagerando, pero eso es lo que está pasando en Culiacán, ¿no? Eso es lo que está pasando en Sinaloa entero, en municipios como Choix, El Fuerte, ya pasó ayer también en parte de Guasave, en Salvador Alvarado, en Mocorito, en Mazatlán, El Dorado, hasta Escuinapa. O sea, estamos hablando de ya prácticamente todo el estado. Es un estado muy amplio en su longitud Mm. y esto ya está pasando ahí. Oye, Marcos, a ver, mira, dice Mr. Sonic, algún de la audiencia que se hace llamar así, ¿no? Dice, y los que vivimos en el sector oriente de Culiacán, Así es. no vemos lo duro, sino lo Yo no lo tupido. tupido, claro. A mí me quitaron el carro casi afuera de mi casa, me bajaron con mi niño de 9 años, somos tres vecinos que nos han robado, ¿no? Eh, y Ernesto, mandar perdón, mensaje, y mandar mensaje, sí, dime, perdón. nada más para ahondar un poco con eso, ¿no? Justo lo que dice Mr. Sonic, o este usuario, pues, tiene toda la razón del mundo. La zona oriente de la ciudad de Culiacán y la zona sur se han convertido en polvorines. Hay un bulevar, de hecho, el Bulevar Agricultores, que cruza varias colonias de la ciudad de Culiacán. Eh, Se ha convertido en un sitio donde todos los días hay algo o sucede algo. Y han ocurrido balaceras desde un principio de todo esto, han ocurrido una gran cantidad de personas desaparecidas, yéndonos hacia el barrio, por ejemplo, también en la colonia Miguel Hidalgo, en todo ese sector, en la Guadalupe Victoria, en la 21 de marzo, por ejemplo, hasta alturas del sur, toda esa zona, todo ese sector se ha convertido de verdad en un lugar donde incluso aunque haya autoridades cerca o relativamente cerca, siempre hay una situación de violencia. De verdad, esa zona es de las más preocupantes para todas y para todos acá. O sea, sí, él tiene toda la razón. O sea, yo lamento mucho poder escuchar justo que le quitaron su vehículo con su niño. Y esto se ha vuelto también parte del común. O sea, Sí, y si me permites, esta misma persona que tienes como nickname, Mr. Sonic, dice, y mandar mensajes cuando llegamos a la casa, eso también lo hacemos los culichis. sí. Este, sí, con medidas precautorias que se han tenido que tomar. Hace un rato que comentabas, Marcos Vizcarra, de la revista Espejo, que comentabas que cuando tienen que hacer algún traslado más o menos un poco más largo, o dependiendo de la hora, se van en convoys. ¿Mm? Hace eso una diferencia ir en convoy o no ir en él? Al menos nos ha servido para saber si a alguien, por ejemplo, como este usuario, lo bajan de su vehículo, se pueda subir al otro, ¿no? O estar por lo menos cercano. Normalmente cuando quitan vehículos o cuando ocurren estas situaciones de violencia, también suelen quitar celulares, ¿no? A veces incluso suelen hasta desaparecer a las otras personas. Y el hecho de ir, vaya, en bola, ¿no? Que nos ha ayudado a poder por lo menos sentirnos, al menos sentirnos más seguros de saber que alguien me está viendo y que alguien está siendo testigo y de que alguien me está acompañando y de que alguien podría rescatarme, ¿no? En caso de una situación así. Eso es lo que Mm. estaba pasando acá. Ya, te preguntaría, para ir cerrando, Marcos, cómo entender entonces la forma de enfrentar una violencia estructural que lleva ya Muchos años. eh, muchos años y que ahora es una especie de paradoja? Te lo pregunto, y tú que estás allá y que nosotros siempre vamos a respetar mucho más la visión de quien vive en el territorio. Por eso siempre en el trabajo pensamos que tiene que implicar que hay que ir ahí constantemente, porque es la manera de entender las dimensiones de una problemática. Y para quienes viven ahí, como es tu caso, te pregunto, em, en este caso, hay un proceso de un mecanismo de operación de las Fuerzas Armadas que desde mi punto de vista tuvo una primera fase con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Las críticas al presidente es que esto de abrazos, no balazos, no sirve y bla, 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 bla. Iban mucho las críticas en ese sentido, cosa que, bueno, yo no creo que eran balazos, simple y llanamente creo que el error fue soltarlos
y que esa es mi impresión de los territorios que me ha tocado. Y mientras los soltaba, iban preparando las Fuerzas Armadas, Ejército, Marina y Fuerza Aérea estuvieron tomando muchos cursos Ujú. y se fue preparando un plan distinto. Para mí, la llegada de Claudia Sheinbaum, y me gustaría escuchar tu opinión en ese sentido, es que no es que cambió y ahora ella sí está enfrentando, sino que creo que están en una segunda etapa, es una segunda fase de un plan que ya Claudia también compartió con el presidente López Obrador. Y en esa segunda fase donde ya hay un enfrentamiento, hay una Guardia Nacional más consolidada, por decirlo de alguna manera, hay un enfrentamiento, empieza a haber una confrontación con los cárteles y pareciera que eso es peor. Pongo como ejemplo Sinaloa y que entonces no le atinan a cuál sería la forma de enfrentar el control que había tomado un cártel como el cártel de Sinaloa eh, en esa región, no solamente Sinaloa, otros estados también, pero pareciera que entonces no es atinada la forma de estarlos enfrentando o sigue permeada las Fuerzas Armadas también con algunos elementos del cártel de Sinaloa. Híjole, es bien complejo porque Sí, lo que dijiste bien al principio, ¿no? Es algo que no ocurrió ayer o no comenzó vaya, en septiembre del año pasado. Es una situación muy, muy añeja, con muchísimas situaciones. Yo diría que el gran problema de todo el tiempo ha sido dejar que estas organizaciones crezcan de una u otra manera, ¿no? El hecho exacto. el abrazos, no balazos, y yo coincido completamente contigo, fue más un soltarlos y al mismo tiempo fue dejarlos crecer en muchas dimensiones, sobre todo incluso diría en una con varios negocios, una diversificación de negocios. Ya no estamos hablando únicamente de drogas, ¿no? O de drogas Sí, ilícitas, ahora cercanamente el fentanilo. Ya no hablamos de eso, ya no hablamos de extorsiones que existían en algunas regiones del país, como Tamaulipas, por ejemplo, que conocíamos, el Estado de México, Ciudad de México, pero en lugares como Sinaloa, Sonora no existía, ya existe. En Baja California, las Bajas no existía, ya existe. Eh, Temas, por ejemplo, de minería ilegal, temas como la tala ilegal que se da en Chihuahua, en Sinaloa, en Durango, en zonas de Guerrero, mm, no existía. La situación de violencia, por ejemplo, lo que ha pasado con el tema de Guanajuato y lo que ha pasado también con Chiapas, creo que nos revela incluso cómo fueron incrementándose estos negocios con la trata de personas, con el huachicol y con muchas otras cosas más que han estado dentro, ¿no? Estos controles de territorio. Y esto, y hay que decirlo así, con todas sus letras, esto no es únicamente porque grupos armados o grupos criminales, o como les queramos poner cárteles o lo que sea, no es porque dijeran un día, de un día para otro, vamos a hacer, ahora vamos a dedicarnos a otra cosa, sino porque han tenido también la equiescencia, la complicidad de autoridades políticas y empresariales para poder hacer todo esto. Creo que vale mucho la pena reflexionar dónde existe una gran cantidad de violencia y dónde se encuentran, por ejemplo, las concesiones mineras, las concesiones petroleras, dónde se encuentran también, por ejemplo, las aduanas y dónde se encuentran, y dónde se encuentran también justamente la violencia, ¿no? En el caso de Michoacán, por ejemplo, o en el caso de Tijuana. Entonces, es muy difícil, ¿no? Decir que eso se iba a resolver con balazos. Yo también creo que no era nunca será la mejor forma, ni mucho menos, y no creo que sea la forma, pero lo cierto es que jamás se ha combatido, y esto lo planteo así, jamás se ha combatido las redes de macrocriminalidad, jamás se ha combatido esos señalamientos y acusaciones
contra políticos que están señalados por crimen organizado, salvo algunas excepciones y muchas de ellas con unos grandes apartados políticos. Incluso se ha defendido a personas y defendido de una manera férrea a personas como el general Cienfuegos, que había sido señalado y acusado en Estados Unidos ultra defendido por el gobierno mexicano y hasta condecorado posteriormente por el gobierno mexicano por el presidente López Obrador. Ahora que con el gobierno de Claudia Sheinbaum que se establece o por lo menos se plantea un trabajo estratégico del tema de inteligencia, me parece que es muy importante, es muy necesario. Yo no sé si la estrategia es para establecer dónde se encuentra la persona e ir a capturarle ya como si eso acabara la violencia. La realidad es que no se está acabando la violencia con eso, sino que sigue la violencia. O sea, si eso es la inteligencia que nos prometieron, creo que no estamos coincidiendo, ¿no? Yo esperaría, por ejemplo, la desarticulación a través de esas redes de inteligencia, la desarticulación de empresas que están registradas ante la Secretaría de Economía, que están ahí y que lavan dinero, por ejemplo, ¿no? Yo esperaría eso. Esperaría que eso fuera inteligencia. Esperaría, por ejemplo, detectar esas zonas de silencio, detectar esas regiones donde están ocurriendo situaciones y tratar de evitarlas. A lo mejor sí con presencia militar. No estoy de acuerdo con los militares en la calle, pero a lo mejor con la presencia de autoridades. Entiendo que esto no va a cambiar incluso de un sexenio para otro, ¿no? Y eso no lo comparto yo únicamente. Nos encantaría que esto cambiara mañana, que mañana amaneciéramos, pero eso es utópico. Lo cierto es que esto no va a cambiar de un momento a otro y si la estrategia sigue siendo militarizada, sigue siendo todavía basado en detenciones, basado en campañas publicitarias enormes para criminalizar el tema del consumo de drogas, entonces creo que estamos viviendo o estamos percibiendo una situación distinta, pues, de cómo podríamos recuperar todo el territorio, ¿no? Es muy difícil, es muy complejo, se les ha dejado crecer. No fue un sexenio, no fueron dos, ni fueron tres, ¿no? Los últimos tres sexenios antes de Claudia Sheinbaum. No, no fueron esos, fueron muchos más. Y hay que reconocerlo también así. Y si se les ha dejado crecer, pues hay también entonces que atacar eso. Y insisto, es muy complejo, es muy difícil. Yo no me animaría a augurar, ni mucho menos que eso se va a acabar. Me encantaría, de veras lo deseo y creo que no soy el único que lo desea en todo el país, pero al menos no así, ¿no? Eso es lo que pasa. Sí, sí, no, te agradezco mucho, Marcos Vizcarra, porque el tema, como bien señalas, es complejo y siempre que estamos acá también haciendo, haciendo coberturas de trabajos y las decisiones que va tomando cada gobierno, pues también tratamos de ponernos en el lado del gobierno y a ver cómo le Claro, harías, ¿no? Y a ver claro, claro. cómo se mira desde ahí arriba, y particularmente entidades como Sinaloa, por ejemplo, o Tamaulipas, que es una entidad que me ha tocado recorrer mucho. Y hago el símil, no sé si aplica o no, pero me parece que sí, desde una cierta medida, en caso de Ciudad Mier, en Tamaulipas, Ujú. ahí en la Ribereña, un lugar que me ha tocado visitarlo en algunas ocasiones, y es desde hace varios años un pueblo fantasma, Sí, ¿no? Lo tomó por completo el hoy cártel del noreste, antes Zetas, y, y me ha tocado entrevistar a mucha de la gente que vivía ahí y que ahora vive en Estados Unidos, en Texas o Nuevo México. Los hemos ido a entrevistar allá. Y ellos y ellas tienen que regresar a su pueblo porque ahí se quedó familia. Pero cuando tú entras a Ciudad Mier, pues te empieza el corazón a hacer, porque se claro. siente la energía densa, ¿no? Pues tú la conoces muy bien, la conoces incluso mejor que nosotros porque la viven diario. Y, y avanzas una cuadra, dos, tres, cinco, ocho, llegas al Zócalo y no hay un alma. Y damos la vuelta al Zócalo y no hay un alma. Pero hay muchísimos vehículos y en la información que tenemos es que la gente vive ahí. Así es. Entonces, mucha de la gente del cártel del noreste, pues ahora tiene esas casas y las familias que se quedan ahí, pues o le entran o se van, ¿no?
o si se quedan es bajo ciertas reglas. Y ahí, en la periferia de Ciudad Mier, hay un campo militar con pista de aterrizaje, con unidades habitacionales, y está la misma unidad de combate desde Felipe Calderón. Es decir, no han variado, no es que modifican las unidades de combate, sino que se mantienen así como en Guerrero, la del 27 Batallón de Infantería, pues ha pasado todo ahí y ahí sigue el 27 Batallón de Infantería. Em, Tengo la sensación, y entonces, claro, la pregunta es, bueno, si ahí hay no es un campamento militar, es un cuartel general, es un campo militar con unidades habitacionales y con fuerzas especiales y con todo, y la población y la condición del pueblo sigue igual, sigue igual. Y hay un terror y un silencio de la población de moverse, de hablar, los que decidieron quedarse o las que decidieron quedarse. Y es ahí un ejemplo muy claro de cuando un cártel toma el control de todo un poblado. En el caso de Sinaloa, pues es muy posiblemente la gran mayoría de los poblados pues están bajo el control del cártel. Y por eso es tan difícil. ¿Cómo enfrentas eso? ¿Cómo llevas unidades de combate? Puedes provocar una masacre ahí, de magnitudes insospechadas. Entonces, con esos elementos que te coloco ahí, Marcos, y para cerrar, ¿cuál sería tu reflexión final para la gente que te está escuchando? No, hombre. La verdad es que mi única reflexión es justo hacer lo que acabas de hacer, ¿no? No tengo el poder para poder cambiar todas las cosas, pero sí para pedirle a todas las personas que estén atentos en las conversaciones. Yo sé que es muy duro, que es muy difícil, ¿no? El escuchar todo el tiempo violencia, violencia, violencia. Lamentablemente es lo que está pasando en muchas regiones del país. Ujú, Lamentablemente están ocurriendo situaciones. Hace unos días en Baja California hay una ujú, gran manifestación por parte de pobladores para evitar que exista un concierto en una zona protegida y necesita darse eco. Está pasando ahora mismo en Sinaloa todas estas situaciones de violencia desde hace 8 meses. No comenzó ayer, no fue antier, no fue el fin de semana. Hace 8 meses todos los días vivimos una situación así. En Tamaulipas están asesinando a personas que denuncian extorsión, por ejemplo, ¿no? En Tijuana está ocurriendo todos los días, ocurre una situación súper violenta en Tijuana. Tijuana es un polvorín todo el tiempo. En Chiapas, esa situación que ha imperado, sobre todo en la región montañosa, ¿no? Donde ha habido una gran cantidad de violencia. En lo que pasa en Guanajuato, lo que pasa en Jalisco, que es también una situación súper dolorosa, estas gran números de fosas clandestinas que se han encontrado, como el Rancho Tuxitlán y otras más en varios estados del país, entre ellos Sinaloa también y Sonora. Híjole, es muy difícil, pero lo que sí pediría y como una manera de reflexión y también de petición es que de verdad vayan y busquen información a los medios locales, que se informen, que traten de encontrarnos y poder compartir, ¿no? Esta información. Necesitamos que de veras esto salga. A veces nos desesperamos mucho en Sinaloa porque pensamos que la gente afuera de Sinaloa no le interesa que estamos sufriendo, que esté pasando esto. Y lo mismo con otros estados del país. Entonces, nada más eso y decir que me encantaría que las cosas cambiaran, que creo y pienso que se puede hacer y que mucho sí es voluntad política, ujú, aunque suene muy trillado, pero no va a ocurrir eso si no existe también una presión social bien informada de lo que está pasando. Por eso pedir esta situación. ujú. Y mire, esto que con lo que acaba de cerrar ahorita Marcos Vizcarra es importante. ¿Por qué se lo preguntamos? Porque en estos tiempos, políticos, si algún periodista o periodistas hacen denuncias de la violencia que hay en una entidad federativa, ahora dicen, la moda es, estás atacando a la 4T, o estás atacando al gobierno. Y no, hay que vivir ahí, y que estas realidades las están enfrentando la población en Sinaloa y en otras entidades de la República Mexicana. Y si no le damos una oportunidad a la palabra y a los testimonios y al trabajo que realizan compañeros con un extraordinario
nivel de trabajo, de profesionalismo, como en la revista Espejo, que ahorita le vamos a pegar las ligas de las notas que están publicando la revista de esto que nos narra Marcos Vizcarra. Y por último, también para cerrar, hace un rato que señalaba del gobernador Rubén Rocha, que decía que mencioné del autismo y que Marcos Vizcarra hacía la observación de para no que no se pueda tomar como un insulto, una afrenta ahí a familias que tienen personas con padecimiento de autismo. Yo te agradezco la observación y ofrezco también la disculpa, y yo me refería No, específicamente a te a la entiendo. enfermedad, ¿no? Del trastorno del espectro de autismo. En su descripción y en su definición, pues sí, tiene que ver con una complejidad de una persona que tiene problemas para comunicarse y tener una interacción social. Cuando lo tiene un padecimiento, un niño, una niña, en una familia, etcétera, es una cosa, pero cuando tiene un comportamiento así, un gobernador, pues sí, Es y en otra. un estado como Sinaloa, es- tiene una connotación completamente distinta. En ese sentido lo estoy diciendo, pero me gusta la observación de Marcos Vizcarra y habrá que tener cuidado de no decirlo de esa manera para que no se interprete y se vaya por otro lado. Así que siempre, siempre gracias, Marcos Vizcarra. Te mando un fuerte y fraterno abrazo. No, hombre, el gusto es mío poder conversar contigo, Ernesto, poder platicar, poder intercambiar ideas. De verdad, siempre, siempre es muy, me honra poder de verdad estar con ustedes. Un abrazo a todo el auditorio de Rompimiento y nos vemos a la próxima. Nos vemos la próxima. El placer es nuestro y el honor es nuestro, Marcos Vizcarra. Un fraterno y solidario abrazo a todas las compañeras y compañeros de la revista Espejo. Hasta Gracias, hasta pronto. luego.